Buenas tardes a todos, lo primero. Y lo primero también, pues nada, desearos a todos y a todas que estéis muy bien, al igual, por supuesto, que vuestras familias, amigos y claro, los compañeros de trabajo, ¿no? Pues bueno, hoy quería recordaros que el webinar de hoy consiste en una presentación por parte de Juan Carlos Santos, el consultor de FAMO, sobre las perspectivas del sector de equipamiento de oficina para 2020 tras el impacto del COVID-19. Y antes de dar paso a la presentación, que seguro que vaya a ver muy interesante, pues bueno, quería simplemente recordar pues que desde marzo y desde un poco la crisis del coronavirus, recordaros las iniciativas que desde aquí, desde FAMOS, pues se han llevado a cabo desde ese mes, que no han sido pocas. Y, bueno, pues recordad que hubo una primera en el mes de abril sobre la iniciativa sobre las encuestas para ver la temperatura del mercado. También con todos los asociados pues hemos promovido las reuniones de grupos, de pequeños grupos, ¿no? En el que básicamente hemos compartido un pequeño tiempo y se le ha preguntado a la sociedad por su opinión e inquietudes en estos momentos de incertidumbre. También, no menos importante, el manifiesto, la carta abierta al Gobierno de España sobre el apoyo necesario a la industria del diseño español y que, bueno, que curiosamente, pues bueno, ha tenido un resultado de que mañana, día 23, pues habrá una videoconferencia con el director general de Industria y PYME, don Galo Gutiérrez Monzonís, en el que se le va a trasladar la necesidad de crear una comisión de trabajo con la federación, ¿vale? Con Federhabitat. Recordad que FAMO, como asociación, forma parte de Federhabitat, ¿no? Y lo que queremos en esta videoconferencia es a ver si somos capaces de crear un plan nacional para el sector del hábitat. También hicimos una participación a la consulta abierta por parte del Gobierno relativa a una posible nueva ley del teletrabajo, ¿no? Que ahora mismo se está fraguando. Y, paralelamente, también se está haciendo una participación ya a un ámbito más privado para crear un grupo de trabajo con el que participar directamente en la creación de dicha ley, ¿vale? Que puede ser muy importante. Y recientemente, pues sabéis que hemos lanzado la segunda encuesta de temperatura del mercado, ¿por qué? Pues lógicamente para ver un contraste, ¿no? Y a raíz de esta segunda encuesta, pues bueno, venimos hoy aquí a presentarnos a través de Juan Carlos Santos, pues este webinar con las perspectivas del sector de equipamiento de oficina, como decía, ¿no? Para el 2020 tras el coronavirus, ¿no? En este webinar, pues Juan Carlos nos va a hacer la presentación y lo que os quería recordar es que si no estáis logueados, o sea, que si os logueáis en YouTube y os identificáis, pues de alguna manera podéis participar también en el chat, porque al final de todas las preguntas y inquietudes que tengáis, pues bueno, se quedarán recogidas en el chat y Cristina nos la hará saber, ¿vale? Para poder daros respuestas, ¿vale? Pero para ello tenéis que loguear. Entonces, sin más, pues quería dar paso a Juan Carlos Santos y él lo va a hacer la presentación que espero que encontréis de interés, ¿vale? Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Rubén. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer una presentación bastante breve para ver un poquito cuál es la situación a la que se enfrenta el sector de mobiliario de oficina a raíz de la situación de la pandemia que tenemos. Después de la crisis que hemos vivido en el año 2008, a partir de la cual el sector prácticamente se redujo al 25% de lo que era en el 2007, nos enfrentamos otra vez a una crisis potente cuando todavía apenas habíamos recuperado la mitad del mercado, ¿no? Entonces, bueno, no quiero ser pesimista, creo que también se nos abren grandes oportunidades, pero aquí lo importante no es ser pesimista ni optimista, sino tener la información más clara y precisa de cuál es la situación en la que nos encontramos. Para eso, en primer lugar, me gustaría hablaros de los escenarios de evolución de la pandemia del COVID al que nos enfrentamos. Si veis en el gráfico, hay 3 escenarios hipotéticos. El escenario 1, que está punteado, partía de la base de que después del pico la pandemia se controlaría realmente hasta que desapareciese. Es el planteamiento con el que se han hecho prácticamente todas las previsiones y todas las proyecciones oficiales con las que contamos hasta ahora mismo. Sin embargo, ya nos encontramos al inicio del tercer trimestre y estamos viendo que están surgiendo pequeños rebrotes, por una parte, y en segundo lugar, que la pandemia se está extendiendo por todo el mundo. Y en un país que se tiene que abrir al mundo exterior, como es España, por la importancia que tiene el turismo, pues nos vamos a enfrentar, sin lugar a dudas, a pequeños rebrotes que van a estar de forma cíclica
produciéndose a lo largo de los próximos meses. Realmente la única solución que encontraremos será cuando exista una vacuna, que no esperamos que en España, por muy rápido que vaya todo, podamos contar con ella antes de mediados del año que viene, del 2021. Con lo cual, tenemos que convivir. El escenario número 2 se basa en la convivencia con la pandemia. Convivencia que no nos llevará a confinamientos, pero sí llevará a medidas de distanciamiento social que se irán acentuando en unos momentos, relajando en otros y, sobre todo, aplicando de una forma más distribuida a través de las distintas regiones. En el escenario 3 se basa en la idea de que puede existir un rebrote en otoño. Esa idea está bastante extendida, no tenemos ninguna constancia de ello, pero es un riesgo bastante posible, aunque no probable. En cualquier caso, lo que está claro es que ya el crecimiento de la pandemia no nos coge como al principio. Ya estamos prevenidos, ya existen tratamientos que más o menos están dando resultados, se está contagiando gente más joven, que son asintomáticos. Realmente la clave a nivel de política de salud no está en tanto en hacer desaparecer la pandemia como en mantenerla controlado para no saturar el sistema sanitario. De hecho, ya el número de personas que llegan a la UCI es muchísimo menor y el número de muertes ha disminuido significativamente. Ahora, en la medida en que estamos inmersos en una pandemia global que sigue creciendo, que todavía no hemos llegado al pico, especialmente con Estados Unidos y América Latina, y ya se está extendiendo a través de la India y Sudáfrica, está claro que vamos a tener que convivir. Si hay un rebrote, no llegaremos seguramente a un confinamiento como el que tenemos, pero las medidas de distanciamiento serán más exigentes, lo cual tendrá un impacto al mismo tiempo sobre la economía. ¿Esto qué significa? Bueno, pues en lo que a nosotros respecta, a nivel de lo que es la evolución de la economía española, todos tenemos claro, ya lo han dicho por activa y por pasiva, que España, junto con Italia, va a ser uno de los países donde más va a sufrir el impacto de la pandemia. Por diferentes motivos, básicamente la estructura productiva económica que tiene nuestro país, con el importantísimo peso del turismo y la hostelería, también en nuestro caso el peso de la automoción, que va a tener una crisis fuerte este año, y nos faltaría por ver cómo va a evolucionar la construcción, que es otro de los grandes pilares de nuestra economía. Pero en cualquier caso, ya simplemente por el problema que vamos a enfrentar con el turismo, se está hablando ya de una caída este año entre el 50 y 60%, el impacto que va a generar sobre el resto de la economía va a ser muy importante. También el nivel de precariedad laboral y, sobre todo, la limitación de las ayudas que nuestro país puede poner en marcha debido a la situación económica y, sobre todo, a la deuda con que cuenta nuestro país. Todo eso hace que España, junto con Italia, va a ser de los países más afectados por la pandemia. En esta situación, los escenarios que se manejan sería el escenario 1, donde, como os decía anteriormente, es el escenario donde se supone que se habría controlado la pandemia después del pico que tuvimos. Bueno, ese escenario ya está prácticamente descartado. Es el escenario en torno al cual todavía se han realizado las proyecciones oficiales, con una caída del 9% del PIB en el año 2020, este año, y una recuperación solo de 5 puntos en el 2021, lo cual ya nos empuja a que la recuperación global no llegaría antes del 2022. Pero vuelvo a repetir, este escenario que lo veis en la línea punteada, este escenario ya está descartado. Hoy día nos manejamos fundamentalmente en torno al escenario número 2 y al número 3. Según las estimaciones de Funcas, que realiza unos análisis, unos paneles de consenso con todas las empresas de consultoría, este escenario lo llamaríamos, como hemos llamado anteriormente, el control de la pandemia, y básicamente lo que haría sería
que durante este año el crecimiento, digamos, la caída sería mayor. Se prevé una caída aproximadamente de 11 puntos del PIB para el 2020 y la recuperación para el 2021 sería 7 puntos, lo que significa que en el 2021 todavía estaríamos 5 puntos por debajo de lo que es el PIB de 2019. La recuperación ya se está hablando en este caso que no llegaría antes del 2013. En el caso del escenario número 3, que sería con un rebrote en otoño, obviamente la caída sería mayor en el 2002, tendríamos una mayor caída aproximadamente caeríamos un 14%, el rebrote sería menor en el 2021, con lo cual nos quedaríamos 11 puntos por debajo del PIB de la coyuntura económica del año 2019, todavía a finales del 2021. ¿Esto qué significa? Significa que estamos hablando de una situación de crisis importante. Es una caída de un PIB como no se había visto antes en nuestra economía y el mayor problema ya no es solo, en el caso de nuestro sector, digamos, el cuánto va a caer, sino sobre todo el tiempo que vamos a tardar en recuperarnos. Porque también existe un consenso de que cuanto mayor se tarde en la recuperación, mayor será el daño estructural a nuestra economía, lo cual quiere decir que los daños serán más permanentes. Y esa digamos, prolongación del tiempo se basa fundamentalmente ahora en una idea fundamental que es la incertidumbre. Tenemos una incertidumbre total acerca de cómo vamos a evolucionar. Tenemos una incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la pandemia en el otoño, en verano y en otoño. Pero bueno, en otoño ya la iremos despejando. Veremos si ya no hay un gran rebrote y veremos si a través de las medidas de distanciamiento nos vamos habituando a convivir con el virus y la economía se va recuperando. Sin embargo, hay otra incertidumbre que es mayor todavía, que es la incertidumbre sobre el nivel de recuperación y el tiempo, el periodo en el que nos recuperaremos. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por un motivo, o por varios motivos, mejor. Primero, porque nos enfrentamos a una pandemia global que representa, por lo tanto, una crisis económica global. Y eso nos afecta muy particularmente a nivel de comercio exterior, en el caso de nuestro sector. Al mismo tiempo, estamos en un momento donde la evolución geopolítica está siendo muy complicada porque por el enfrentamiento cada vez mayor con China y esto nos va a llevar sobre todo al otoño para ver qué pasa en las elecciones americanas, cuáles van a ser las reacciones ante las elecciones y sobre todo la situación con el tipo de relaciones que se van a establecer con China, que eso ahora mismo puede afectar, ya está afectando al comercio exterior, pero puede afectar además a las cadenas de aprovisionamiento y a nivel de tecnología. Y sobre todo también tenemos la gran duda del nivel de endeudamiento en el que vamos a terminar. Está hablando ya de un endeudamiento para el año 2020 que está próximo al 12-13% del PIB y que se mantendría en el año 2021 todavía en torno a un 7%. Es decir, el nivel de endeudamiento va a ser astronómico. También falta por concretar cómo se van a desarrollar o a implementar las medidas de apoyo de la Unión Europea que fueron consensuadas ayer y que eso evidentemente nos puede dar un respiro. Pero todo esto son incógnitas que todavía tenemos en el aire. Y en lo que respecta al impacto que esto tiene sobre el sector del mobiliario de oficina, de equipamiento de oficina, está muy claro. En primer lugar, la crisis afecta especialmente a este sector, pero no solo la crisis. Nos afecta antes de la crisis la incertidumbre. De momento, la situación de la economía no está entrando en un nivel más catastrófico porque está dopada con liquidez, con medidas de estímulo y con financiación. Pero esto no despeja la incertidumbre. Y como vamos a ver, el mobiliario de oficina, el equipamiento en general de los espacios de trabajo,
es muy sensible a la desconfianza empresarial, a la incertidumbre. También se va a encontrar limitado porque esta pandemia está afectando particularmente a los espacios de trabajo, tanto llevándolos al hogar como buscando la forma de generar una distancia social en los espacios físicos. Y esto está dando lugar, nos está llevando al desarrollo, a la propuesta de nuevas normas, nuevas normativas que regulen el equipamiento de oficina, mientras esas normativas, especialmente la que está trabajando para el trabajo en casa o el teletrabajo, pero las que también van a afectar a los espacios de oficina físicos, mientras no se terminen de desarrollar, eso implica un freno a la hora de tomar decisiones de equipamiento o de renovación. Pero al mismo tiempo, esto va a consistir también en nuestra gran oportunidad, porque lo que está claro es que esta pandemia va a acelerar muchas de las tendencias que ya existían antes de que surgiera. Y particularmente parece que va a afectar a todo lo que tiene que ver con la digitalización y la economía digital. Y esto, ¿qué significa? Significa nuevos modos de trabajar, nuevos conceptos de espacio de trabajo, tanto en hogar como en espacios colectivos, como en las oficinas físicas de las empresas. Va a hacer falta innovación, va a hacer falta renovación, va a hacer falta un replanteamiento de muchas de las estrategias de producto que tenemos, pero eso en cierta forma nos puede de alguna forma ayudar, digamos, a dar un salto hacia el futuro. Por lo tanto, sintetizando brevemente, la situación en principio es muy complicada, sobre todo ahora mismo estamos en una incertidumbre que tiene, digamos, dos fases. Una primera fase, que es la incertidumbre de la pandemia, que se terminará de aclarar en el otoño. Yo creo que en septiembre, octubre ya sabremos por dónde van los tiros, y que se solucionará definitivamente con la aparición de tratamientos y de la vacuna efectivos. Una segunda fase de incertidumbre es la incertidumbre sobre la recuperación económica y el daño estructural a nuestra economía, que de momento, mientras la economía esté dopada, mientras están financiando de alguna forma, apoyando el mantenimiento de los ERTES, mientras están retrasando una serie de exenciones o de impuestos, bueno, se está abriendo una financiación más accesible que nos mantiene todavía en línea, pero hay que esperar al primer trimestre del 2001 para empezar a entender por dónde van a ir los tiros realmente. Y ahí es donde nos enfrentaremos a la verdadera situación para los próximos años. En este contexto, ¿dónde se sitúa ahora mismo el sector del mobiliario de oficina? Bueno, aquí tenemos los datos del año 2019. Como veréis, estos datos se refieren a lo que en el sector llamamos la gama medio-alta de producto, o fundamentalmente está como definida como mobiliario más profesional, que lo diferencia de un sector de gama media-baja, que fundamentalmente se comercializa a través de tiendas de mobiliario de hogar, de sitios como IKEA, como Conforama. La venta online está teniendo también mucho impacto en este tipo de mobiliario. Consideramos que es menos profesional, consideramos que llega más a pequeñas empresas profesionales y al hogar, y además lo tenemos menos controlado. No tenemos una información al día como la que tenemos del sector que llamamos profesional. El sector en su total, estimamos que el año pasado facturó 438 millones de euros a nivel de producción, con un consumo de 354 millones de euros, porque exportamos más que lo que importamos. Sin embargo, lo más significativo, en este caso para nosotros, es lo que mueve el sector puramente profesional. Estamos hablando de una producción de 363 millones de euros, que representa todavía solo apenas el 57% de lo que producíamos en el año 2007. A nivel de consumo, la situación es más complicada. Hemos consumido 291 millones de euros, lo que representa una caída del 53%. Es decir, todavía el mercado solo está al 47%, menos de la mitad de lo que se consumía en el año 2007.
La producción ha evolucionado mejor porque ha aumentado mucho el nivel de exportaciones. Las empresas se pusieron las pilas ante la caída del mercado interior, del mercado nacional, y hicieron un gran esfuerzo de exportación, hasta el punto de que las exportaciones ahora mismo vienen a representar prácticamente el 40% de la producción que tenemos, mientras que a nivel de consumo las importaciones apenas representan el 22%. Es decir, dentro del sector total, tenemos, el mueble representa algo más de las 2/3 partes que el asiento, y ahí el único tema importante es entender que el asiento tiene una mayor dependencia exterior, porque importamos prácticamente el 40% del asiento que se consume en España. En el segmento medio-alto, a nivel del total del sector, esta importación es mucho más importante, porque gran parte del producto que se vende en IKEA, que se vende en los hipermercados, que se vende en Conforama, es importado, sobre todo el que se vende online, el producto que es más barato. Y ahí es donde posiblemente nos vamos a enfrentar a un gran reto, como veremos al final en la situación que tenemos. ¿Cómo está afectando ya directamente la pandemia a nuestro sector? Bueno, estos son los resultados de la última oleada de la encuesta que hemos lanzado desde FAMO. Es una pena que en esta segunda oleada apenas han respondido la mitad de los distribuidores que respondieron en la primera. La primera respondieron 45 y en esta apenas han respondido 20, mientras que el número de fabricantes que han respondido ha sido similar, con lo cual nos va a permitir, en el estudio que os enviaremos, hacer una comparación entre las dos encuestas. Pero bueno, básicamente ya analizando la última encuesta, vemos que durante el primer semestre es significativo que hay un 15% de fabricantes y un 30% de distribuidores que dicen que han facturado lo mismo o más que en el mismo periodo que en el primer semestre del año 2019. Y hay un 39% de fabricantes que dicen que han facturado solo menos del 25%. O sea, en total, a nivel de fabricantes, prácticamente el 55% dicen que ha facturado menos de un 25%. Eso contrasta con nuestros datos de análisis de coyuntura que dicen que en el primer semestre, a nivel ya de facturación, no de número de empresas, el mercado ha caído un 35%. Y se sitúa más en esa franca del 25-50%. En cuanto a la disminución de entrada de pedidos, ahí sí está más claro que prácticamente el 39% han tenido una caída superior al 50% en los meses de mayo y junio frente a mayo y junio del año 2019. Es decir, ahí sí se nota más claramente que teniendo en cuenta que había pedidos pendientes y que y eso lo hemos visto, que en el mes de mayo se ha recuperado una parte de esa facturación, pero que lo que está costando es que entren nuevos pedidos. Sin embargo, también tengo que decir que la situación es un poco mejor de las perspectivas que nos planteábamos hace 2 meses. Un poco más preocupante es cuando analizamos la respuesta a cómo creen que evolucionará la facturación de su empresa en 2020. Prácticamente la mitad de los fabricantes creen que caerá menos de un 25% o que se mantendrá igual. Lo cual para mí es sorprendente porque yo creo que, como veremos al final, la caída puede ser bastante superior a ese 25%. Sin embargo, sí es verdad que hay todavía ya un 46% que creen que caerá entre un 25 y un 50% y un 7% que creen que caerá más de un 50%. Aquí estamos hablando de número de fabricantes. O sea, yo diría que hay una distribución entre una parte de empresas que no piensan que va a tener mucho impacto esta pandemia en nuestro sector y hay otro grupo significativo de empresas que piensan que el impacto va a ser bastante profundo. Eso lo vemos también en el tiempo que piensan que recuperará la facturación de 2019. Prácticamente el 44%, casi la mitad de las empresas, piensan que se recuperará en menos de un año. Yo creo que la situación, viendo cómo va a evolucionar la economía española en general y el comercio exterior, es muy optimista, ¿no? Y eso lo podemos observar ya si analizamos la evolución del consumo de mobiliario de oficina desde el año 2004 hasta ahora, para ver cómo reaccionó ante la crisis que tuvimos en el año 2008.
Aquí vamos a comparar la evolución del consumo de mobiliario, consumo nacional, con relación a la formación bruta de capital fijo, pero solo de los bienes de equipo, maquinaria y bienes de equipo, quitando automoción y quitando construcción. Porque hemos encontrado que es el indicador que más paralelismo tiene con la evolución del consumo de mobiliario. Y como podéis observar ahí, la línea roja, que es la evolución del consumo, va muy en consonancia con la línea gris, que es la evolución de la formación bruta de capital fijo, con una particularidad, que se adelanta siempre la caída del consumo inmobiliario de oficina, se adelanta a la caída de la formación bruta del capital fijo. Y en segundo lugar, que siempre la reacción de nuestro sector es de mayor profundidad, tanto a nivel de la caída como a nivel de la subida. Cuando cae la inversión en bienes de equipo, nuestro sector empieza a caer antes y cae más profundamente. Cuando se recupera, normalmente tiende a recuperarse con mayor intensidad, a crecer más, quizás por lo que podríamos llamar un efecto rebote. Bueno, y aquí ya tenemos datos de los 2 primeros trimestres del 2020. Bueno, primero, una idea importante. Ya a partir del 2018 se empezaba a ver cómo el consumo crecía menos que la inversión. Y concretamente en el 2019, mientras que la formación bruta creció un 6%, el consumo apenas creció un 1%. Lo que quiere decir que ya el consumo de mobiliario de oficina estaba entrando, antes del COVID, estaba entrando en una situación de cierto estancamiento. A partir de ahí, en el primer trimestre del 2020, ya con una caída del 8% de la formación bruta de capital fijo, nuestro sector cayó un 25%, ahí en el momento en el que estuvimos también confinados. Pero ya en el segundo trimestre, la caída, que es una estimación, en este caso de la inversión, es de un 19%, y la caída trimestral interanual de nuestro sector ya es de un 44%. Es una caída muy significativa, aunque si queréis que les diga la verdad es menor de lo que yo esperaba. Funcas ha estimado una proyección para todo el año 2020 de una caída de la formación bruta de capital fijo en bienes de equipo de una caída del 26%. Si lo comparamos con situaciones anteriores, en el año 2008, con un estancamiento de la formación bruta de capital fijo que cayó de un 11% al cero del 2007 al 2008, nuestro consumo cayó un 20%, al año siguiente, con una caída de inversión del 20%, nuestro sector cayó un 39%. Y así continuó bajo, a raíz del repunte de la caída otra vez de la crisis de 2011, que volvimos a caer un 18, un 32% y un 6%. O sea, eso nos da una idea de hacia dónde se podría acercar la contracción de nuestro mercado si realmente dependiese o si hiciese las mismas pautas de la crisis que tuvimos a partir del 2008 y la reincidencia en la crisis del 2011. Sería catastrófica. Si en aquel momento llegamos a caer más de un 75% en total, 78% de caída a lo largo de todos esos años, ahora podría ser mayor. Sin embargo, en la medida en que tenemos a la economía dopada, de que la liquidez es brutal y de que realmente va a haber una necesidad de transformación de espacios de trabajo a lo largo, no del próximo año, de los próximos meses, sino de los próximos años, podría ser diferente en esta ocasión. Y eso es lo que de alguna forma tenemos que conseguir. Si consideramos ahora el mismo gráfico, pero añadiendo la evolución de la producción va en la línea verde, vemos que la producción sigue muy estrechamente la pauta de evolución del consumo, con una pequeña diferencia, y es que cuando aumenta, digamos, cuando el consumo está muy bajo, la producción empieza a aumentar antes y más. Y sin embargo, cuando realmente el consumo se dispara,
la producción, digamos, crece menos que el consumo. ¿Esto a qué es debido? Bueno, pues es debido a que cuando se contrae nuestro mercado interno, los fabricantes han encontrado siempre en la exportación la salida, digamos, a la crisis que teníamos en nuestro mercado interno. Y cuando nuestro mercado interno se desarrolla mucho, normalmente se limita un poquito la parte de producción destinada al mercado exterior para absorber la demanda interna, aparte de que entran también más importaciones, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo ahora mismo es que la producción ya estaba cayendo en el 2019, solo crecía un 2,7%, en el primer trimestre cayó un 20% este año, menos que el consumo, pero en el segundo trimestre ha caído un punto más que el consumo de mobiliario de oficina. Lo que quiere decir es que las exportaciones están sufriendo, de momento, un poquito más que lo que está sufriendo nuestro mercado interior. Y esto sí que es un dato muy importante, porque la recuperación siempre en nuestro país y nuestro sector ha estado liderada por el comercio exterior. Siempre ha supuesto una válvula de escape para los momentos de crisis en donde nuestro mercado local, nacional, siempre tarda más en reaccionar. Y aquí nos volvemos a encontrar un poco con, digamos, con una situación un poco sorprendente de falta de consciencia de la situación en la que estamos, ¿no? A la pregunta de cómo cree que evolucionarán las exportaciones de su empresa en 2020, el 41% creen que se mantendrá igual y el 29% que solo caerá un 25%. Mientras que en el tiempo que piensan que se recuperará el nivel de exportaciones de 2019, bueno, pues casi el 60% creen que en menos de un año. Si tenemos en cuenta que, como vamos a ver ahora, cuáles son nuestros países de destino de nuestras exportaciones y la situación a la que ellos se enfrentan también, porque la crisis del COVID es absolutamente global y mundial, veremos que quizás esta situación sea un poquito más complicada. Aquí tenemos la evolución del comercio exterior de mobiliario de oficina durante los primeros 5 meses. Es una primera evolución acumulada. Son los datos de enero y febrero, enero, febrero y marzo, respecto al mismo periodo del año anterior. Bueno, vemos que en este momento las exportaciones empezaron creciendo relativamente bien hasta febrero, crecieron un 12% en el acumulado, en marzo se empezaron a estancar y en abril y mayo han caído. En este momento estamos en un 10% de caída. Esto es con datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Agencia de Aduanas, que son unos datos que, según un estudio que realizamos en FAMO hace unos 4 o 5 años, en profundidad, analizando detalle a detalle por empresas todo el tipo de exportaciones e importaciones, nos encontramos que había mucho producto que no era mobiliario de oficina, que iba bajo el label, bajo el epígrafe de mobiliario de oficina, que nos llevó a reasignar y a reajustar, que eso sí lo tenemos bien hecho para la gama alta, el volumen real, por lo menos de exportaciones, que es el que más controlamos. Esto lo digo porque es significativo que mientras en el Instituto Nacional de Estadística nos da que las exportaciones han caído un 10%, en las empresas con las que realizamos análisis de coyuntura, que representan aproximadamente más del, quiero recordar que es el 75% de la producción de mobiliario de España, la caída en comercio exterior real es de un 29% en el acumulado a junio. Es decir, la caída es mucho mayor de lo que nos reflejan las estadísticas. Por otra parte, lo que nos dice el INE es que las importaciones se están reduciendo a mayor ritmo, con mayor profundidad que las exportaciones. Eso es lógico. En la medida en que el mercado interior se contraiga, el comercio en las importaciones se reduce, salvo las del segmento de gama que llamamos medio-baja. O sea, todo lo que es el producto importado, especialmente de Asia, y particularmente el asiento importado de Asia,
puede tener un crecimiento importante, como ya lo ha demostrado y luego veremos por países. Y eso es un riesgo muy grande al que nos enfrentamos. Para eso solo tenemos que analizar la estructura del comercio exterior en el año 2019. Ahí podemos observar que nuestro mayor país de destino es Francia, al que exportamos el 30% de nuestro comercio exterior de mobiliario de oficina, y que luego son muy importantes, básicamente, Portugal con un 8%, Alemania con un 8%, el resto de Europa un 8% y América del Norte, del Sur y Asia también ya muy distribuido con un 8%. Bueno, pues si os dais cuenta, Francia se encuentra entre los países, tanto Francia como Portugal, dos de nuestros mayores destinos de comercio exterior, son de los países que se encuentran junto a España en peor situación ante el impacto de la pandemia. Con lo cual van a tener una crisis muy similar. Las estimaciones en proyección en caída del PIB son muy similares a las de España. Su dependencia del turismo también es muy similar a la de España, con lo cual van a tener una crisis muy grande, igual que la que vamos a tener, lo cual significa que va a ser más difícil exportar a esos países. Y en el caso de Francia, además, recibimos un 13% de nuestras importaciones de Francia, que está cayendo un 35%. En Francia, en estos primeros 5 meses, las exportaciones han caído un 24%, en Portugal han caído un 37%, en el resto de Europa un 38% y en América del Sur es un sitio, un área donde estaba creciendo mucho nuestro comercio exterior, han tenido una caída del 30%, porque además es un área donde la pandemia está en pleno crecimiento, igual que en América del Norte, que también estábamos teniendo en el último año un buen crecimiento. ¿Qué significa esto? Que nos va a costar más exportar. Nos va a costar bastante más exportar porque realmente nuestros países de destino están en una situación, nuestros principales destinos están en una situación de crisis muy similar a la que estamos en España. La contrapartida es que también se va a reducir significativamente el comercio de importación, con el problema de que es posible que, sin embargo, se desate en el segmento de medio-bajo, empujado fundamentalmente por el equipamiento del trabajo en el hogar, que es un tema que realmente puede ser muy significativo el impacto que tenga en nuestro sector. Bien, ya para ir terminando, ver un poco cuál es la situación en la que se enfrentan las empresas de nuestro sector ante esta coyuntura. Bueno, en el estudio que os enviaré hay más preguntas relacionadas con la situación de cómo se ha respondido a la crisis, qué medidas se han tomado, etcétera. Aquí simplemente sintetizar 2 ideas básicas. La primera es que es significativo que el 59% de los fabricantes no han solicitado ningún tipo de ayudas y el 26% de los distribuidores. El caso de los distribuidores no es fiable porque la muestra es muy baja. En la encuesta que hicimos anteriormente la había solicitado un mayor número. Pero es importante, pocas empresas, es decir, casi las 2/3 partes de nuestros fabricantes no han solicitado ninguna ayuda. Aproximadamente el 40 y tantos %, creo que está en torno a un 45%, tenía los datos por aquí, el 35% han solicitado ERTEs por causa mayor y un 39% los han solicitado por otras causas. Un 17% de empresas han despedido ya a parte de la plantilla, han realizado algún despido. ¿Cómo afectará esto a nuestro empleo? Bueno, pues el 44% de los fabricantes, casi la mitad, y el 30% de los distribuidores creen que se mantendrá igual y, en cualquier caso, se estima, la mayor parte de las empresas, que la reducción, en el caso de haberla, será inferior al 10% de la plantilla. Reducciones mayores del 10% apenas representan un 10 o un 12% de empresas del sector. Lo cual vuelve a reafirmar la idea de que existe una idea extendida de que el impacto de la crisis va a ser parcial y temporal y que nos vamos a recuperar, que no se va a caer, ¿no? El sector no va a tener una caída similar o en la línea que tuvimos en el año 2008 y siguientes,
y que además se va a recuperar relativamente rápido. Esa es un poco la idea que se extiende. Problemas que surgirán con sus clientes. Aquí sí podemos comparar lo que, en este caso, lo que se opinó en mayo y en julio, y se ve como hay una mayor situación de optimismo. En mayo de este año, prácticamente el 40% de los fabricantes pensaban que iban a perder clientes y ahora solo lo piensa el 24%. Sigue existiendo la idea generalizada, un 85% de las empresas, casi tanto similar en fabricantes y distribuidores, de que va a haber retrasos de proyectos. También se han cancelado proyectos, sin embargo, mientras que en mayo se pensaban que se iban a cancelar proyectos, un 55% de las empresas pensaban que se iban a cancelar y un 73% de los distribuidores. Ahora ya ha bajado, se piensa, menos empresas piensan que va a haber cancelaciones y lo que sí se sigue manteniendo es una idea extendida de que va a haber un aumento de la morosidad. Bueno, ante esta situación, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, por resumirlo, básicamente, la idea es, nos enfrentamos a una coyuntura que ya no es una coyuntura, que van a ser varios años muy complicados, porque vamos a tener caídas del PIB como no se habían tenido nunca, porque se va a mantener en el tiempo esa caída y puede hacer daños estructurales potentes a nuestra economía, con un desarrollo del desempleo a niveles importantes, y porque vamos a entrar en unos niveles de endeudamiento absolutamente astronómicos. Pero al mismo tiempo, nos encontramos con un cambio de estrategia a nivel global, donde se está inyectando mucha liquidez al sistema, donde se está facilitando la financiación y donde va a haber toda una serie de apoyos para intentar minimizar los datos. Pero eso, a la larga, nos va a llevar también a un mayor endeudamiento. Con lo cual, la situación es complicada. Quizás no tan complicada a corto plazo como esperábamos, pero es posible que a partir del 2021-2022 se vaya complicando más. Pero al mismo tiempo nos enfrentamos a una situación que va a requerir una profunda transformación de los espacios de trabajo. Y eso nos abre una vía de nuevas oportunidades. Si somos capaces de salir un poco de ese sector tan cerrado, tan centrado, digamos, en grandes cuentas, en grandes operaciones, en un mobiliario que iba dirigido fundamentalmente a empresas de un segmento medio-alto, y abordamos un nuevo concepto de mobiliario que a través del trabajo en casa y a través de los espacios de trabajo colectivos se van a ir desarrollando. Bueno, para ver cómo responder a esta situación, en la primera encuesta lanzamos una pregunta abierta de qué medidas de apoyo querría la gente que se desarrollasen o de promoción. Recogimos un montón de muchísimas respuestas y las hemos catalogado, y en esta segunda encuesta ya las dimos en preguntas cerradas para valorarlos. Ante la pregunta de qué medidas de apoyo debería abordar la Administración, básicamente lo que se pide es financiación y subvenciones. Financiación, exenciones o retraso de impuestos, las 2/3 partes de los fabricantes y casi de los distribuidores. Subvenciones para modernizar las empresas del sector, los piden el 60% de los distribuidores y la 1/3 parte de los fabricantes. También se ha pedido apoyo para promoción, investigación y formación, y se demanda, y eso es importante, se hace mucho hincapié en esto, mucha gente ha contestado que querían que se restringiese la importación de productos de baja calidad, endureciendo la normativa, porque muchas veces nos enfrentamos a una competencia en el sector, sobre todo del hogar, donde nos exigen una serie de estándares que nosotros sí cumplimos y que los productos de importación no lo cumplen. Claramente, subvenciones, financiación, normativas, todo eso no lo puede hacer FAMO. Eso se trata de reclamar ante la Administración, y en esa línea FAMO lo que está es integrada en otro tipo de colectivos, como puede ser Federmueble,
como puede ser la COE, peleando para reivindicar de alguna forma un tipo de apoyo económico, de financiación y de normativa para el sector. Esa es una línea, digamos, política que se está canalizando a través de la colaboración con otro tipo de asociaciones y organizaciones para tener más visibilidad y más fuerza, porque está claro que la fuerza de FAMO es muy limitada con el número de empresas que tiene. En cuanto a las otras dos preguntas, son muy interesantes. La primera es acciones para promocionar el mobiliario de oficina. ¿Qué acciones consideraría que son más importantes? La que más se ha nombrado con diferencia, especialmente entre los distribuidores, ha sido el desarrollo de un plan Renove para el mobiliario de oficina. También se ha reivindicado mucho el tema de hacer campañas de promoción, de publicidad, para visibilizar la importancia del mobiliario de oficina. Y también se ha hablado especialmente a los distribuidores de promover la compra de producto español. Entre los fabricantes ha habido mucha demanda de promoción de exportaciones. Obviamente a los distribuidores es un tema que no les afectaba tanto. Pero en cualquier caso es significativo porque el plan Renove tiene mucha relación con la visibilización de la importancia del mobiliario de oficina. Y también están de alguna forma relacionadas con la respuesta a la siguiente pregunta, es que qué tipo de acciones de investigación para modernizar el sector consideraban más operativas. La que ha tenido mayor acogimiento ha sido la realización de estudios de tendencias sobre la transformación de los espacios de trabajo, tanto a nivel de distribución como entre los fabricantes. Ese ha sido lo más significativo. Luego los fabricantes han reclamado mucha investigación sobre nuevos materiales, estudios sectoriales y de mercado, y los distribuidores la innovación, el desarrollo de innovaciones, de productos aplicables para prevenir los contagios en las oficinas. Bueno, nuestra conclusión un poco, estuvimos en la reunión que tuvimos en la Junta Directiva de FAMO, es que realmente con los recursos que tenemos como asociación, lo único que podemos hacer ahora mismo es ruido. Lo único que podemos hacer es sensibilizar, hacer ruido, provocar reflexiones, porque lo que está claro es que la única capacidad que tenemos ahora mismo, la única, yo diría, madera a la que agarrarnos en este tsunami, es la de sensibilizar tanto a la administración como especialmente a los clientes sobre la importancia del mobiliario y del equipamiento del espacio de trabajo como factor de competitividad de las empresas. Es un elemento estratégico para la implementación de nuevas formas de gestión, de nuevas formas de trabajo, de nuevas formas de tecnología y de, sobre todo, el desarrollo de la convivencia a nivel social. Y eso es lo que se puede plantear, se puede articular a través de intentar desarrollar alguna solicitud a nivel público, a nivel de medios de comunicación, de un plan Renove de mobiliario de oficina, igual que ha hecho el automóvil, que aunque realmente es muy difícil que se llegue, digamos, a plantear a nivel de la administración, por lo menos nos sirva para salir en los medios de comunicación enfatizando la importancia que el equipamiento de oficina va a tener para la modernización, innovación y transformación de las oficinas, de la forma de trabajar, de una forma que además cada día va a ser más abierta, más ubicua. Se va a trabajar en casa, se va a trabajar en los hoteles, se va a trabajar en espacios colectivos de coworking, se va a trabajar en las oficinas. Y eso no es que requiera un tipo de equipamiento solo para espacio, es que la forma de trabajar a través del impacto que van a tener el desarrollo de las nuevas tecnologías, a través del impacto que ya está teniendo el desarrollo del teletrabajo, va a ser brutal. Entonces, tenemos que hacer valer la calidad, la necesidad de desarrollo, de innovación, de estudio, de propuestas en nuestro sector. Y eso simplemente hablando con la bandera de pedir un plan Renove, un plan de innovación del espacio de trabajo,
nos puede servir para sensibilizar y para conseguir apoyo para desarrollar estudios de tendencia e investigaciones sobre la transformación del espacio de trabajo. Esto no es nuevo, ya lo intentó FAMO. En el año 2008 se desarrolló una propuesta para el Plan Avanza que se llamaba el Plan de Innovación del Espacio de Trabajo, que hablaba de la contribución del equipamiento de oficina a la competitividad empresarial y a la calidad de vida en el trabajo. Este plan estuvo a punto de ser aprobado por el Plan Avanza, llegó la crisis, el Plan Avanza redirigió sus ayudas a otro tipo de compromisos que tenía y nos quedamos fuera. Pero realmente consiguió en su momento, a través de los seminarios de presentación que hicimos, bastante impacto cuando hablábamos de las tres conceptos claves del equipamiento de la oficina. Narrativa como un espacio de construcción de imagen corporativa, del relato, la oficina como un hub de encuentro y de colaboración de nuevas formas de trabajo basadas en equipos y proyectos, y la oficina social como un espacio de convivencia y creación de trabajo creativo a través de equipos. Bueno, aquí lo que se trataría sería no de desarrollar un plan ahora, por lo menos de provocar un debate sobre la necesidad de un plan de innovación al modo, por ejemplo, que ya se está haciendo desde hace tiempo en Francia, donde Actineo es una asociación, un colectivo que funciona como un observatorio de los espacios de trabajo y no hace más que hacer estudios, conferencias, debates, exposiciones, desarrollo de proyectos con escuelas de diseño, etcétera. Nosotros tenemos pocos recursos, pero el tema resulta muy interesante para los medios de comunicación porque tiene una dimensión social de calidad de vida del trabajador y tiene una dimensión económica de la competitividad de las empresas. Y en esa línea es donde se está planteando cómo se podría encontrar la colaboración, la cooperación con otro tipo de organizaciones y entidades vinculadas a la tecnología, vinculadas a las comunicaciones, a la iluminación, a la climatización, al facility management, para entre todos generar algún tipo de espacio de encuentro, reflexión, debate, investigación para el espacio de trabajo. Y en esa misma línea, ya desde FAMO y como una iniciativa privada con algunas empresas privadas, ya se ha empezado a poner una primera piedra, aunque van por su cuenta, pero que puede ser un germen para crear un observatorio sobre el teletrabajo, porque esa sí es una necesidad ya inmediata, el cómo se van a establecer las condiciones de trabajo en el hogar. Con la pandemia se ha improvisado como se ha podido y todo el mundo ha trabajado como ha podido, pero las empresas han descubierto que el tema del teletrabajo puede funcionar, puede tener futuro, puede ahorrarles costes, puede mejorar incluso la vida del trabajador, pero requiere unas condiciones que a lo mejor no son las que se están implementando. Entonces, ya mismo se acaba de crear un observatorio que está participando en el debate abierto que desde la Administración se ha abierto para recoger opiniones desde sindicatos, patronales, empresas, etcétera, sobre cómo debería ser la regulación y la normativa en el espacio de trabajo. Y en esa línea, ya para terminar, tenemos aquí, aquí esperándonos, espero a ver, a Soledad Berbegal, que está en el observatorio y que nos puede brevemente contar qué pasos se están dando, qué perspectivas hay y cómo podría funcionar. La voy a invitar a que entre. Hola, Berbegal. Hola, Soledad. ¿Qué tal? Hola. Buenas, nada, felicidades por la reflexión. Es verdad que digo felicidades porque nos estás haciendo ver muchas cosas y a lo mejor sí que nuestro ímpetu positivo de seguir adelante nos hace ver que vamos a estar mejor de lo que en un principio, por lo que comentas, bueno, pues puede llegar a pasar. Todo dependerá de cómo evoluciona la pandemia, ¿no? Bueno, yo simplemente, nada, pocos minutos. Bueno, como sabéis, FAMO desde el principio ha estado muy activo
colectivo queriendo proponer al gobierno ser parte de la solución de la regulación del teletrabajo, porque para nosotros lo más importante desde FAMO y desde todas las empresas que formamos FAMO es la de concienciar sobre cómo de importante es utilizar el espacio de trabajo como una palanca de transformación de la persona, de la sociedad, de la empresa. Y lo hemos visto, ¿no?, con la pandemia, cómo la digitalización, la sostenibilidad, el tema del bienestar y de la salud y las nuevas fórmulas de trabajo han venido para quedarse y revolucionar esto muchísimo más. Por tanto, por supuesto, teníamos que ser parte de este proceso de apertura o de investigación o de concienciación sobre nuevas y formas distintas de trabajar, ¿no? En este sentido, como sabéis, se creó un observatorio, ¿no? El observatorio se llama Observatorio del Trabajo a Distancia. El teletrabajar o el trabajar en un tercer espacio o el trabajar en cualquier lugar debe estar con la calidad certificada y con las normativas y las regulaciones adecuadas para que las personas podamos dar nuestra mejor versión, ¿no? Y entonces eso es muy importante y por ello hicimos, creo que bastante acertado, ¿no?, el hecho de entrar en este grupo de empresas, entre las que hay empresas de coworking, empresas tecnológicas, empresas de comunicación, que están intentando aportar su granito de arena para que esta normativa pues sea flexible, no sea rígida, y sea algo que al final funcione. Porque al final, si estáis viendo un poco las noticias, ha comenzado un poquito mal esto. Ha comenzado un poquito mal porque el 8 de julio, cuando se junta COE, CEPIME, UGT y comisiones obreras, pues bueno, pues los empresarios se quejan, ¿no?, de que no pueden sufragar todos los gastos. Es que hasta el café, ¿no?, hasta el café, la luz, el internet. Y bueno, pues ahí, como no se tuvo en cuenta a la COE desde el principio, pues ahí hubo un poquito de rifirrafe y entonces han quedado de nuevo el 20 de julio. El gobierno se ha vuelto a reunir con patronales y sindicatos para presentar una nueva propuesta sobre el teletrabajo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros ahora mismo, claro, lo nuestro ya es específico. Ahora mismo están como definiendo las líneas generales de lo que tenía que ser el teletrabajo. Estamos hablando de horarios, de flexibilidad, de temas de gastos, de movimiento, de movilidad en las ciudades. O sea, un poquito más amplio el tema. Pero lo bueno de estar desde el principio es que desde el principio estamos hablando y concienciando y generando contenido todo el rato sobre la importancia de trabajar en un entorno que te aporte bienestar, productividad y sobre todo que sea ergonomía certificada, ¿no?, que es el punto en el que nosotros ahí podemos aportar. Y bueno, al final lo que intentamos es que la persona que está teletrabajando en casa viva una experiencia única también a nivel de ergonomía y sobre todo pensando también y diciéndole a la administración que como esto no se regule, tenemos los hospitales llenos de gente con enfermedades como la lipoatrofia, enfermedades con problemas gravísimos de tendinitis, de espalda, de visión y eso al final también son pérdidas para las empresas y para el gobierno, ¿no?, a nivel general desde la perspectiva de la salud en el empleo. Y bueno, yo creo que la evolución está siendo más lenta de lo que habíamos previsto, porque sí que habíamos acogido el teletrabajo desde una manera súper dinámica y con motivación y compromiso, pero ahora que toca regular hay que poner a negociar a muchísima gente, ¿no? Y lo ideal es que por lo menos, ya que están hablando, que nosotros estemos dentro en esas conversaciones y en esos observatorios, en estas reflexiones. Y estos estudios son muy importantes. Yo creo que estos estudios que acabamos de lanzar aquí, parte de ellos, lo que realmente sea interesante para la administración y para la sociedad en general, debería de ser aportado como una experiencia y un conocimiento que tiene FAMO con respecto a otras entidades como los de AIDIME, los del IBV y todos los que estamos intentando aportar un poquito de luz a este tema. Oye, Soledad, ¿y participan también clientes, es decir, empresas de banca, de Sí. seguros? ¿Están participando activamente también? Sí, lo que ocurre es que no quieren salir en la foto todavía. A ver, te explico. En el grupo del observatorio hay muchísima gente. Están los que salen en la foto, que como aquel que dice, pues FAMO y nosotros empezamos junto con otras, pero realmente somos como la plataforma donde
ponemos a gente a hablar y a contar las experiencias positivas y negativas. Se están hablando con empresas del IBEX de 35 muy grandes que tienen a muchísimos empleados. Se está hablando con las pequeñas y medianas porque tienen otro tipo de limitaciones y otro tipo de restricciones a nivel de espacio, a nivel de densidad y a nivel de muchísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo se está hablando de un tema que creo que es el más potente de todo, que es la necesidad que tiene España de entrar a niveles europeos en la digitalización y en el tema de la sostenibilidad, ¿no? El tema de la movilidad de las ciudades, el si es factible o no que nuestras ciudades estén totalmente contaminadas, que si realmente es rentable o no que la gente se mueva todos los días, de lunes a viernes, a trabajar todos los días. Y eso es algo que también lo está presionando Europa. Entonces, creo que estamos bastante positivos en el tema porque si realmente Europa nos va a ayudar en este proceso post-pandemia, el foco en digitalización, flexibilización, trabajar desde cualquier lugar y el foco sostenibilidad y salud deben de estar, ¿no? Y yo creo que FAMO está promoviendo esto, que creo que estamos súper alineados con esos focos de Europa. Y cuando hablas, me gustaría más que lo resaltes, cuando hablas de teletrabajo, no solo en el hogar, porque existe la idea de que espacios colectivos de proximidad pueden cumplir un papel importantísimo, donde precisamente evitan todo el impacto medioambiental, pero al mismo tiempo las condiciones de trabajo son mejor, ¿no? Esos están incluidos. Muy, muy importante hablar de los terceros lugares, los coworkings, los hoteles. Los hoteles, y no sé si estáis viendo las noticias, se están planteando ser espacios de teletrabajo. ¿Por qué? Porque las condiciones pueden ser óptimas para trabajar y pueden ser mejores para la sostenibilidad del planeta y para la flexibilidad y la movilidad de las personas. Entonces, en esos temas están. Y por eso es tan importante hablar del observatorio del trabajo a distancia, porque el trabajo puede ser en la oficina, en la casa o en esos terceros espacios, que es el lobby del hotel, que es en la habitación del hotel, que es en el espacio de coworking, que es en el aeropuerto o en el hall de una clínica dental. Que si tú vas a estar más de X horas, tienes que tener las condiciones, los requisitos de la normativa certificada que tenemos en la oficina, que en ese sentido sí que ha cubierto todas las normativas de prevención de riesgos laborales, de seguridad y de salud. Hombre, pues ojalá que ese sea el primer germen para que luego Ojalá. vayamos ampliando a la reflexión global sobre el espacio de trabajo. Porque es tan evidente que las nuevas formas de gestión que se van a implementar son formas de gestión por proyectos, por equipos, de trabajo creativo, donde absolutamente distribuido, global, etcétera, requieren otro enfoque completamente distinto del espacio de trabajo, ya no solo de fuera, sino incluso de la propia oficina. No, Y eso es la base de la competitividad de nuestras empresas en el futuro. Es que si no avanzamos y no sabemos todavía por dónde van los tiros, eso es lo bonito. Es decir, estamos en el momento donde podemos sumarnos al campo de la investigación, la innovación y el desarrollo de propuestas, porque España a ese nivel siempre ha tenido esa parte de creatividad, ¿no? Sí. Yo te diría más, Juan Carlos, es que además la oficina va a ganar en relevancia, es decir, las cosas importantes, los encuentros importantes, las relaciones, los team buildings, lo que va a conectarte con el equipo, con la identidad de marca, con todo lo más core de las empresas, se va a realizar en la oficina. Por tanto, la oficina sí que va a tener que ofrecer la experiencia única, inigualable y motivadora que a lo mejor hasta ahora solo algunas oficinas han trasladado. Por tanto, si tú puedes trabajar 2 días desde casa y 3 te vas a la oficina para conectar con tu equipo, la experiencia que tienes que vivir es espectacular. Por tanto, yo creo que FAMO en ese sentido tiene unos grandes retos, pero también muchísimas oportunidades. Porque la oficina no es que desaparezca, no. Al contrario, evoluciona y para mejor, porque sean esos espacios innovadores, tecnológicos, de encuentro, humanos, de sensorización. No sé, creo que tenemos grandes oportunidades. Por eso aprovecho, además, contigo ahí delante, para responder unas preguntas que dicen en tu apreciación, la idea de que el sector se pueda recuperar a corto o medio plazo, como se indica, ¿es realista u optimista? Voy a retomar tus palabras. Es decir, si yo me dejase llevar por la dinámica tradicional del mobiliario de oficina, diría que son
absolutamente optimistas, que vamos a una crisis brutal, pero brutal, y no de 6 meses ni de un año. Es decir, vamos a entrar en una situación complicada. Ahora, si nos abrimos precisamente a esa necesidad de innovación que tiene el espacio de trabajo, va a ser una de las joyas de la corona. Es decir, Total. pero tenemos que cambiar mucha mentalidad porque Sí. hay que entrar en proyectos de cooperación, de innovación, de investigación, de desarrollo. Tenemos que entrar en el mundo de la sociología. Es que muchas veces lo he dicho, digo, a veces, ¿cómo es posible que intentemos hablar de innovar en los espacios de trabajo con nuestros muebles cuando muchas empresas de fabricación de equipo de oficina no han innovado en su propia forma de gestión? Tenemos que experimentarla de alguna manera, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que ahí hay un reto. Si no cogemos esa cuerda, desde luego vamos a entrar en una crisis que no vamos a levantar cabeza en mucho tiempo. Sí. Si esa cuerda la cogemos, pues podemos minimizar los riesgos de la crisis. No quiere decir que no vaya a haber crisis, pero podemos minimizarlo y, sobre todo, sentar las bases para un desarrollo futuro mucho más potente. Eso está claro. Y transformarnos de nuevo. Si en la crisis del 2008-2009 ya nos transformamos como empresas, como equipo, pues ahora toca otra vez hacer otro salto y, bueno, pues este entorno VUCA, volátil, incierto, de locos, también nos está haciendo ser más resilientes, ¿no? Trabajar de otra manera, con equipos aquí, allá, en Shanghai, en Singapur, co-creando un producto desde cero, en diferentes horarios. Bueno, pues sí, nos toca ser mucho más dinámicos y más flexibles, pero creemos que podemos abordarlo. Por eso somos tan optimistas y positivos los empresarios, porque siempre estamos pensando en salir de esta crisis reforzados y con otras ideas o maneras de trabajar, diseñar, vender, co-crear o colaborar, ¿no? O con ecosistemas que antes no teníamos. Lo que pasa es que quizás ahí es donde nos encontramos uno de las mayores ambigüedades o confusiones en esta situación. Y es que vamos a vivir una paradoja. La aceleración de tendencias que ya estaban claramente cantadas. Sí. Y ya el nivel de deuda, a nivel de reajustes, a nivel de pérdida de trabajo por la automatización de trabajos, a nivel de un montón de cosas que van a ir exagerando lo que eran situaciones complicadas, pero al mismo tiempo se da la paradoja de que se levanta una conciencia de hacer las cosas de otra forma. Total. ¿Y eso qué quiere decir? Que van a convivir las dos. Y entonces habrá empresas que jueguen más en un campo y habrá otras que jueguen más en el campo de la innovación. Obviamente, a medio plazo está claro por dónde van a ir los tiros. Pero, Juan Carlos, también te digo una cosa, que no nos olvidemos que las tendencias que están viniendo de Estados Unidos, del norte de Europa, que sí, que las tenemos que absorber y ser más rápidos cada vez más en esta digitalización y en esta flexibilidad en el entorno laboral. Pero tenemos cosas muy buenas como país, que es el turismo. ¿Y por qué no podemos ser un turismo distinto? ¿Por qué no podemos acoger a todos los turistas que quieren venir del mundo, que vienen millones cada día, que vengan a vivir, pero que también vengan a trabajar, que tengan esas condiciones de país que tenemos, que son espectaculares, y nosotros les propongamos algo diferente? La playa, la buena comida, la gastronomía, la cultura, pero también el trabajar de manera diferente. Y desde aquí, ¿por qué no? No, eso abre un campo impresionante. O sea, que quizás para mí es lo más fascinante de este sector. O sea, cuando hablamos de que van a cambiar la forma de trabajar y de gestionarse las empresas, estamos hablando de cambiar las condiciones de nuestra vida. Es decir, hoy día ya el trabajo para los millennials y más para la generación X que viene, ya no es solo una actividad para ganar un dinero, para hacer luego su vida, sino forma parte ya de su propia vida y tiene unas condiciones de vida. Entonces, cuando se habla del turismo a ese nivel de poder decir, me voy un mes a trabajar a Cádiz, por decirlo de alguna forma, es increíble. O sea, nosotros en otro proyecto ahora, en Jaén, se está hablando del turismo creativo, donde viene la gente a crear con la artesanía durante un mes, a desarrollar con diseñadores, con artesanos, proyectos. Todo este tipo de líneas, yo estoy convencido de que tienen tanto interés para la sociedad en su conjunto, que cualquier proyecto que desarrollásemos de reflexión, de investigación, desde todos los ámbitos, desde la psicología, la sociología, la semiótica, la tecnología,
generar laboratorios de experimentación con jóvenes diseñadores en las escuelas, implicar a las escuelas a reflexionar sobre esas formas de trabajar, llamarían la atención y generarían esa sensibilidad que muchas veces, yo sinceramente, es lo que he echado más en falta en una gran parte del empresariado español. Sí. Y no estoy hablando de nuestro sector, hablo pero no nos olvidemos que los que pronto van a liderar esos proyectos empresariales españoles no tienen ni la cultura ni son de la generación de nuestros padres. O sea, esto también ha cambiado. Ya sabemos que las nuevas generaciones tenemos una visión de la vida y del trabajo totalmente diferente. Y no nos olvidemos que pronto estas personas que tienen una manera de vivir, de trabajar, de conectarse y de socializar totalmente diferente a la de las anteriores generaciones. Y ahí nosotros también tenemos algo que decir con respecto a ese tipo de liderazgo. Pues espero que ese observatorio sea el primer germen, que FAMO cuente con el apoyo de todos los que sean posibles para liderar y para empujar y avanzar. Y vamos a dar, yo creo que deberías quedar, solo ya para el cierre, vamos a dar paso a Rubén, porque además la siguiente pregunta tiene que ver un poco también con FAMO. Rubén, ¿me escuchas? A ver, conecta. Sí, Juan Carlos. Lanzo la última pregunta que nos acaban de lanzar contigo delante. FAMO no podría abrirse al sector, porque los distribuidores también son partners, están cerca de las necesidades del cliente, principalmente la PYME. Estamos en el mismo barco, nos dice Icaza desde Bilbao. Es decir, eso sería mejor que lo respondieses tú. Es decir, hace falta cooperación. Es curioso que en la encuesta lo que casi todo el mundo ponía en comentarios aparte es: necesitamos unirnos para tener voz y para hacer algo juntos. Rubén, cuéntales. La idea, Juan Carlos y Soledad, muchas gracias lógicamente por la participación. Yo voy a seguir un poco con lo que comenta Soledad. Creo que todavía queda un sentimiento de lo que ha hecho FAMO en el pasado, lógicamente, y por lo que ha trabajado, ¿no? Y desde ahora lo que se pretende de alguna forma es renovar también el tipo de actividad que haga. El hecho de que este webinar, de alguna manera, pues lógicamente se abra a todo el sector, de alguna manera una iniciativa. El hecho de que hayamos hecho la encuesta intencionadamente haciendo participar a los distribuidores es lógico, ¿no? Es que al final lo necesitamos, son parte del mercado, sin el cual realmente los fabricantes difícilmente vivimos. Entonces, creo, a ver, mi respuesta a eso, tenemos que abrirnos sin duda ninguna, efectivamente. Al final somos todos actores y creo convencidamente de que somos partners en este trabajo, pero no solamente en la cadena de ventas, sino lógicamente en esa manera de visualizar las nuevas oportunidades de los espacios de trabajo, del producto a diseñar, de cómo hacer llegar ese producto también al mercado, ¿no? Y bueno, lógicamente, pues la respuesta es que sí. Sí es cierto que creo que de alguna manera todavía se ve, ¿no?, un poquito el pasado de FAMO, en el que parecía que había dos grandes bloques, ¿no?, los fabricantes, ¿no?, y los distribuidores, y para nada. O sea, estoy convencido 100% de que estamos juntos en esta misión, lógicamente. Es una guerra, ¿no? Rubén, ¿tú no crees que precisamente con la crisis que vamos a enfrentar van a desaparecer distribuidores? Igual que van a desaparecer fabricantes, y solo aquellos que entren en una estrategia de mayor cooperación, tanto entre fabricantes como distribuidores, va a ser fundamental a partir de ahora, ¿no? Claro, correcto. O sea, nosotros no podemos tener ojo en todas partes del mercado, lógicamente. Al final, un fabricante, yo digo muchas veces sencillamente zapatero a tus zapatos, ¿no? Intenta hacer bien el producto y hazlo llegar, lógicamente, bien al mercado. Y en el mercado está la distribución, pues lógicamente conoce bien localmente qué tipo de clientela tiene, ¿no? Sí es cierto que los distribuidores, pues bueno, también, es decir, si los fabricantes tenemos que evolucionar en nuestra manera de hacer negocio, el distribuidor también. Es decir, no, ya queda muy lejos, lógicamente, lo que era el negocio de compro mesa, vendo mesa, compro silla, vendo silla, ¿no? Sino que de alguna manera el aporte de valor que tiene que hacer llegar a los clientes finales tiene que ser más elevado, ¿no? Tiene que ser reconocido porque al final el puro concepto de trader, la verdad que Internet lo está absorbiendo muy rápidamente, ¿no? Con lo cual tenemos que evolucionar todo mucho. Entonces, ¿no sería a lo mejor interesante realizar una serie de encuentros regulares, como lo que se hacía en el encuentro empresarial de FAMO una vez al año? Pues hacerlos un poco más regulares, abriéndonos además a todos, los fabricantes de mobiliario
a los distribuidores, a iluminación, a tecnología, a clientes, como hicimos la última vez, donde venían además grandes consultoras inmobiliarias y arquitectos a hablarnos de los espacios. Si no generamos ese espacio de encuentro, que además no se trata de montar una asociación e integrarlo, se trata de tener un espacio de encuentro regular que vaya llamando la atención y agrupando de alguna forma un discurso, una reflexión que pueda trascender al resto de la sociedad y que al mismo tiempo nos una un poco, ¿no? Por supuesto, porque todas las partes, lógicamente, van a tener algo que decir y sea, digamos, por una parte de localización nacional o sea por experiencia o sector en el que convivan, la verdad que tenemos que unirnos. O sea, hay una cadena, no quiero decir tampoco que haya una cadena de suministro, porque hay una cadena de suministro de venta y nosotros somos un tier, ¿no? Y al fin y al cabo, pues lógicamente están los distribuidores, están las arquitecturas, las ingenierías y todo de alguna manera pues tienen su input, ¿no? Y su impacto en la contribución al mercado de oficina y sin duda ninguna nos tenemos que unir un poco más. La verdad que, bueno, a mí personalmente me da un poco de pena, ¿no? Parece que nos damos cuenta de que ha tenido que llegar el COVID para de alguna manera generar más actividad, pero la realidad es que desde marzo, que prácticamente llevamos 3-4 meses, la cantidad de actividades que estamos haciendo y un poco enfocadas también a cooperar más, pues bueno, la intención está ahí. Y todo esto, si lo juntas un poco con la situación particular que estamos viviendo cada uno de nuestras empresas, pues lógicamente, aunque se haga difícil, pero creo que es muy necesario, muy necesario. Si no lo hacemos ahora, no creo que tengamos otra oportunidad, sin duda. Ok, Rubén, pues yo creo que ya llevamos 1h20. Algo así. No hay ninguna pregunta más. Si queréis, sí, yo quería agradecer. Sí, bueno, perdón. Enviaremos el estudio que se ha hecho a todos los registrados en este webinar, ¿vale? Perfecto. Pues mira, Juan Carlos, muchísimas gracias y a ti, Soledad, igualmente. Y simplemente tenía aquí una serie de notas que quería transmitiros antes de cerrar el webinar, que ya comentaba Juan Carlos, ¿no? Que la transformación que se va a producir en todo tipo de espacios de trabajo, aunque abre oportunidades. Y digo abre oportunidades porque aunque todo el mundo pensemos que nos da miedo, ¿no? El intentar enfrentarnos a un modo de venta nuevo, a un modo de diseñar productos nuevos, sin duda ninguna es una oportunidad, es como lo tenemos que ver. Que tenemos que responder a la amplia demanda que habéis puesto en las encuestas para promover la cooperación que acabamos de comentar y que sin duda ninguna, reitero, lógicamente, que desde FAMO estamos abiertos a la participación de todas las empresas y a buscar la colaboración con todo tipo de organizaciones de sectores vinculados al espacio de trabajo. Y que, bueno, haciendo un poco mención a la presentación que ha hecho Juan Carlos, pues que todo esto al final son datos, ¿no? Que presentamos desde FAMO, un poco fríos, ¿no? Yo creo que son realistas. Se ha intentado buscar, lógicamente, lo que es el pulso del mercado, que somos todos nosotros, que estamos aquí participando, y que no dejan de ser datos que ponemos a la disposición para que en un momento dado nos ayude a tomar decisiones un poco más acertadas en nuestras empresas, ¿no? Y que aunque estos momentos nos inviten un poco al pesimismo, para nada. Oye, este pesimismo nada más que no nos lleva no nos lleva a nada ni nos saca del bache, ¿vale? Que también decía Soledad, y yo estoy muy de acuerdo con ella, que es la segunda crisis que se nos presenta en esta última década y que si algo tenemos claro es que este sector es muy resiliente y muy trabajador, que suele ser una fórmula mágica, y que, bueno, que si de alguna manera juntamos estos datos de realismo, ¿no? Que presentabas tú, Juan Carlos, la resiliencia y el esfuerzo con el que trabajamos, y si en vez de pesimismo lo acompañamos con un poquito de optimismo e ilusión, igual se lo podemos transmitir al mercado. Es decir, somos nosotros, tanto desde el punto de vista de la fabricación como la distribución, los que tenemos que hacer capaz de llegar a esta ilusión y este optimismo al mercado, que seguramente se recupere y se reactive un poquito más rápido, ¿no? Y ya por último, simplemente recordaros que FAMO al fin y al cabo sigue siendo un punto de encuentro y que por supuesto siempre vamos a estar abiertos y encantados de recibir vuestra participación y sugerencias. Y nada, y por último, por supuesto, daros las gracias a todos por asistir a este webinar y nada, que os cuidéis mucho y por mi parte un fuerte abrazo, ¿vale? Ok. Genial. Bueno, gracias. Enhorabuena, Juan. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.